Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo episodio. Hoy tengo el placer y el gusto de tener a mi amigo Lucho directamente desde Bogotá, Colombia. Es un honor, es nuestro primer invitado de otro país y me tiene muy emocionado el tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Pues la verdad es un gustazo para mí que me hayas hecho esta invitación. Realmente se me hace hasta loco poder estar participando de eso, pero de verdad es un gusto estar acá contigo y bueno, con las personas que lleguen a ver esto y esperamos que lo que salga de mi boca sea de bien para ustedes. Amén. Pues como pequeña introducción, siempre que tengo un invitado, platico un poco pues de dónde lo conozco, de dónde, o sea, cuánto tiempo tenemos de amistad y todo. Si no me equivoco, tú estuviste acá en México hace ya casi 3 años o ¿What? dos No, años. Dos, no, 2 años, sí. el Fue año el año pasado. pasado. Ah, el año pasado. Es que ya la cuenta se me va. Pero te estuviste el año pasado en el programa de Adime, ¿cierto? Sí, yo estuve haciendo Adime el año pasado. Y viniste, pues, tu iglesia, pues platícanos tú un poco más, de dónde vienes, de dónde eres, cómo Ok, terminaste en México, cómo te terminé conociendo. listo, perfecto. Bueno, creo que hacer un resumen breve. Mi Sí. iglesia es la iglesia de mi novia, que fue la que me trajo a eso que estamos caminando hoy en día ya juntos, gracias a ella y a Dios, por supuesto, y a las oraciones de mi mamá seguramente, que ahí fluyeron bastantemente. Ya. Mi iglesia se llama Dios es Amor, es de los hermanos menonitas acá en Colombia. Yo vivo en Bogotá, pero nací en Santa Marta, que es hacia la parte de la costa, y terminé en México porque yo participé de un programa acá en Colombia que se llama Mijuco, que es un programa que también crearon Sí. Trevor y Joan, y de ahí yo dije, no, eso, yo quiero más, yo, o sea, es como cuando uno prueba, no sé, un nuevo sabor de pizza, no sé, y uno Sí. dice, no, quiero un poquito más de eso, y probé un poco de entregar un tiempo tan especial a Dios, y dije, no, acá duré 40 días en ese programa. Y yo dije, no, vamos por 6 meses de una. Y nos mandamos juntos, Dios nos dio los recursos y gracias a Dios terminamos en México junto a mi novia y otros amigos. Y ya a nivel personal, nos encontramos con Juan Carlos en Centro Mateo. Básicamente Sí. muchas veces fue jugando fútbol o en las juntadas que había de las iglesias. Sí. Sí, sí, más o menos así estuvo el asunto. Y le agarramos mucho cariño a Lucho, más porque su equipo tiene los mismos colores del mío. Exacto, así eso que, es. así que eso nos unió mucho. Le agarramos mucho cariño a Lucho acá en México, y yo en lo personal también. Así que es un gustazo tenerte acá. Muchas gracias por, Tienen un ministerio también ellos increíble de jóvenes makers en Instagram, ¿cierto? Y en Facebook también. Sí, Y es el grupo de jóvenes, ¿no? sí, es el grupo O, de jóvenes local de la iglesia, pero que queremos darle como una intención de que los chicos sí, puedan crecer ahí, pero que no sea algo reducido, sino que pueda ir a más personas. sí, sí. Y es bastante lindo lo que están haciendo por allá. De hecho, sí, Gracias. luego ya veremos más sobre eso. Pero, pues el tema que vamos a ver el día de hoy, seguimos continuando con lo de la serie de Una Casa para Todos, que he estado, eh, he hablado yo, ha hablado L, hemos tenido esos dos videos sobre Dios como un Padre bueno pero justo, y también como el hecho de que podemos volver a casa, ¿no? De que Dios es un Padre amoroso que nos está esperando en casa de regreso. Pero pues yo en lo personal de mis amigos no creyentes he recibido preguntas sobre o sea, cómo sé que soy hijo de Dios, ¿no? Y es el tema que vamos a ver hoy. El título del video, hasta ahorita es Soy un hijo de Dios, ¿no? Ese es el título que tengo hasta ahora, probablemente quizá lo cambie después, pero es el título de primera. Y la primer pregunta, que es más o menos cómo funciona cuando charlo con alguien más, es hacemos tres preguntas. Y la primera de ellas es, ah, a ver, déjame leerla bien. ¿Quién es hijo de Dios? Bueno, ¿Quién puede ser llamado hijo de Dios? yo creo que
a modo personal y en lo que logro entender de lo que me habla Dios por medio de su palabra, es que todos lo somos. Pero la vitalidad en esto no es ser hijo, sino reconocerme como hijo. Y para eso quiero citar un versículo que está en Ujú, Primera de Juan 3:1. Dice, ujú, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Me parece que es un texto bastante certero para mí, porque no creo que Dios tenga una distinción de a este sí lo va a hacer hijo, a este no lo va a hacer hijo, ujú. sino que Dios cuando nos crea y nos conoce realmente, Él dice, todos son mis hijos. El tema es cuando nosotros vamos creciendo conforme al tiempo, si estamos reconociéndolo a Él en este tiempo. Y sumado a eso también lo veo como la forma que Dios se manifestó a nosotros, que fue por medio de Jesús, que fue su última manifestación, era 100% Dios, 100% hombre, es algo Sí, bastante básico para entender a Jesús. Y Jesús siempre nos dio la manera de hablar con Dios como Padre, y él siempre nombró a Dios como su Padre y siempre estuvo ahí, y era lo que él nos invitaba, ¿no? Si él tanto nos insistió en que debíamos ser su reflejo y debíamos vivir imitándolo, creo que ese es un principio que nos puede quedar bastante arraigado a nosotros, que la vitalidad no es si soy, sino si me reconozco como tal, si estoy ujú, viendo a papá como mi papá. ujú. Y no es como que pensar de que voy a tener que tener un requisito, pero bueno, eso lo quiero hablar un poco más Sí, adelante. Simplemente quería culminar con el hecho de que muchas veces lo que pasa con ese reconocernos como hijos es que nos dejamos llevar por otras cosas, para llenar como ese vacío que nos hace falta ser llenado por el Padre, sí, y tratamos de llenarlo, sea con una persona o no sé, con un gusto, de un hobby, no sé cómo llamarlo, pero siempre tenemos algo que tratamos de llenar y sentimos que nada lo complementa, pero porque ahí siempre va a estar como ese hueco, pero la respuesta es en que cuando reconocemos a Dios como Padre, ahí va a estar completo ese vacío que podemos llegar a tener. sí, no, o sea, creo que por lo que dices, no es tanto que esa identidad no se nos ha, o sea, esa identidad se nos ha dado, pero más bien es cuestión de nosotros de reconocerla que la tenemos, De que realmente, recuperarla. ajá, recuperarla. O sea, creo que lo que pasa, por eso me gusta mucho a mí la historia del hijo pródigo, creo que lo que pasa con él, se recupera como hijo de su padre en la historia, a pesar de que él se había alejado. Y no sé, es muy hermosa esa cuestión de esa identidad se nos ha dado ya, de que somos hijos de Dios, pero pues es como aceptarlo. No, me gustó mucho lo que dijiste, no es que tengamos que llenar una hoja de trámites para ser un hijo de Dios. Y nada, eso es algo muy, muy lindo. Y Algo que sí, quiero agregar, dale, discúlpame, algo que quiero dale, no, agregar dale. que, pues respecto a lo del vacío, es que no pasa simplemente con la gente fuera de la iglesia, sino que también Sí, puede llegar con la gente, con la misma gente dentro de la iglesia dentro. que tratan de llenar ese vacío con amar la ley, seguir la ley por todo, dar la ley encima de todo, y no se dan cuenta de que no se trata de vivir bajo una orden, porque, o sea, sí tenemos que obedecer a nuestros padres, pero va a estar por encima el amor. Creo que una relación de padre a hijo está por encima del amor antes que una supresión o un castigo por todo, sino que va a priorizar es el amor. Entonces también cumple esto Sí, para la gente tanto dentro como fuera de la iglesia. sí, y es que yo, por ejemplo, como alguien dentro de la iglesia, creo que muchas veces, en lo personal, digamos, esto ya es caso mío, pero sentirme hijo de Dios basándome en lo que estoy haciendo dentro de la iglesia. Si, o sea, soy hijo de Dios, realmente si dentro de la iglesia yo estoy haciendo todas estas cosas y mi identidad está en lo que estoy haciendo y no en lo que Él ya realmente ha hecho. Y creo que sí, creo que mencionas un punto muy importante de que no solo pasa como afuera, creo que también pasa dentro de que hay muchas personas con ese vacío de si realmente, creo que hay gente hasta que lo duda, me ha tocado amigos así creyentes que hasta dudan si realmente son hijos de Dios y no sé, es algo
como triste cuando es dentro, pero creo que Dios siempre constantemente está como buscando esa manera de recordarnos que es nuestro Padre y que somos sus Se- hijos también. Suele pasar que se queda mucho con el asunto de Jehová de los ejércitos, como el Dios Sí, lejano, como ese Dios del sí, Antiguo Testamento, que era una persona sí, como muy allá, y se olvidan de que ese mismo Dios mandó a su hijo y son ellos la misma cosa, como quien dice, y estuvo junto a nosotros y nos hizo íntimos, nos hizo más sí, cercanos. más cercanos. Sí, una relación, no verlo así como distante. Exacto. Luego teníamos nuestra segunda pregunta y conectándolo justo con la parte, creo que lo podemos conectar con lo de el vacío y nuestra identidad es, ¿tenemos algún rol como hijo de Dios? O sea, como hijos de Dios, ¿hay alguna cosa que debamos cumplir? Sabemos que en nuestras casas como hijos, pues nuestros padres nos mandaban a lavar los platos o a doblar la ropa, A la o tienda a sea, comprar. a la tienda a comprar aunque no quieras cuando estás jugando en online. Y pero, pero tenemos algún rol al ser hijos, tenemos algún rol con nuestro padre. Yo creería que sí, y es un rol sencillo, y es reconciliar a la gente con Dios y reconciliarnos nosotros también con la gente. Y me baso en 2 Corintios 5 17 al 19, permíteme lo leo, que dice, ¿Ya? por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo lo que proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Creo que Sí, sí. es una tarea básica y creo que es como un parafraseo de la Gran Sí, Comisión. Creo sí, sí. que es un parafraseo también muy similar a la Gran Comisión y es una tarea que Dios nos deja por medio de su Hijo. Dios cuando estuvo acá, o Jesús cuando estuvo junto a nosotros, solo en un momento vi que no aceptó no aceptó a la gente y fue cuando estuvo con un fariseo que ahorita mismo se me da el nombre. Yo para memorizar versículos y cosas soy pésimo, Sí, pero sí. tengo por ahí Te los entiendo. datos. Sí, es como el contexto nomás así de dónde lo agarro, pero no me acuerdo cuál es. O sea, Sí. yo te nombro la película, pero se me olvidan los nombres de los actores y en dónde está pasando. Sí, 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 sí. Pero fue la única vez que fue rechazado, ¿no? Y creo que es Ujú. algo que tenemos que vivir día tras día. Y tengo como una idea de esto y es con un ejemplo muy personal. A veces me gusta mucho hacer eso, de usar Sí, como sí, dale. cosas como cotidianas para mí, para recordarme lo que Dios puede hacer. Y es un ejemplo básico. Tengo un grupo de amigos muy cercano que ninguno de ellos es creyente. Y ellos han venido acá a almorzar a mi casa y siempre hablan súper bien de la forma en que cocina mi mamá. Y cuando estamos como con otra gente, siempre dicen, uy, sí, la mamá de Lucho cocina súper rico, vamos a almorzar allá, tal. Y es como la intención de simplemente poder tenerlos a las personas, como diciendo, uy, sí, Dios es un bacán y quiero que tú lo conozcas a Él como yo lo conozco y que te juntes y nos juntemos para que lo conozcas realmente y quites eso que te Sí, puede estar cargando. Y como ese ejemplo hay que vamos a estar hablándole a la gente de una manera tan sencilla y tan espontánea como con este ejemplo de la comida y que es algo natural sencillamente, es como yo lo veo. sí. Sí, sí, sí. O sea, creo que en esa parte me identifico mucho contigo. Yo también tengo un grupo de amigos muy, muy, muy cercano que no son creyentes y, o sea, actualmente siempre me echan bueno, recuerdas la palabra carrilla, siempre me echan mucha carrilla con el aspecto de, no, este no viene por la iglesia, este no viene o sea, por X, ¿no? Cuando no puedo asistir justo a una cosa, pero a la vez ha podido abrir conversaciones muchísimo sobre la fe, sobre mi fe, o sea, y sobre todo sobre Jesús con ellos. Y creo que no ha sido tanto de llegar y yo
a bibliazos y decir, no, pues tiene que creer en Dios, porque, sino con nuestra misma manera de ser, con nuestra misma vida. A veces, no sé, también así reflejamos a Jesús de esa manera, viviendo de una manera diferente y amando a la gente sin juicio, sin condena. Y, o sea, no sé, creo que muchas veces cuando o sea, y lo he notado, hay gente que se vuelve cristiana, empieza a ir a la iglesia y se aleja por completo de la gente del exterior, ¿no? Por llamarlo así de una manera. Y tú lo has dicho, esa es una tarea. Me encanta esa cita porque es la de la iglesia, la de mi iglesia. O sea, y Ok. el reconciliar, el reconciliar a las personas, el reconciliarnos, o sea, creo que la manera en la que lo dijiste, y creo que, o sea, el reconciliar con los demás y el colaborar en esa reconciliación de ellos con Cristo y constantemente estar haciendo esa tarea, ¿no? De la reconciliación, nuestra misión principal. Y eso es Algo, algo... Dale, dale. algo que quería agregar frente a lo que decías de llegar a la iglesia y alejarse, es algo que respeto mucho porque tal vez sí fue mi caso. Cuando yo llegué a la Sí, iglesia al inicio, sí tomé la decisión de alejarme tal vez de personas que sabía que me iban a hacer tropiezo en el camino, yeah. Sí, sí. pero y entre esos están esos amigos que te comento, son personas que son muy cercanas a mí, son, creo que después de Dios, mi papá y uno que otro hombre, creo que son los hombres que más amo en el mundo, pero me tocó alejarme de ellos por el hecho de que yo estaba en un proceso que venía de consumir mucho alcohol, de Sí. asistir como demasiado a ambientes pesados, y simplemente la mejor decisión fue alejarme por un tiempo. Ya hoy en día me puedo acercar a ellos porque ya tengo una nueva fuerza, como quien dice, Sí. y es respetable ese punto, y es muy valioso lo que tú dices, de que no es dejarse, sino alejarse por una intención, por crecer realmente, Sí. no simplemente, "Ay, a mí mi pastor no me deja andar con ustedes", sino tener un criterio para esto. Sí. Ay, no sé, yo no podría estar. Así que mejor lo cortamos ahí. Pero No, bueno, quería agregar una dale. cosita más para Sí, cerrar este punto de sí, la reconciliación, y es como más directo hacia nosotros los creyentes, los que ya nos reconocemos sí. como hijos, y es que como nos relacionamos nosotros con Dios, nos vamos a relacionar nosotros también con los demás. Si yo soy profundo, intencional cuando busco a Dios, también voy a ser de la misma forma en que cuando estoy con mi amigo de la iglesia, cuando estoy con mi amigo Sí. que es el más ateo del mundo. Sí, sí, sí. Amén. Creo que esa parte de ser profundo en nuestra relación también es algo que en lo personal me cuesta y que sigo trabajando a la fecha. O sea, creo que lo empecé a trabajar saliendo de Adime, siendo honesto. El ser más profundo en mis relaciones e intencional en esa cuestión. Y hablando de la profundidad, creo que también eso puede llevarnos a la tercera pregunta y que creo que es la que más... creo que la que más mi corazón está esperando escuchar qué tienes para contarnos, porque esto es más personal y es cómo has podido, cómo ha cambiado tu vida el hecho de poder experimentar a Dios como un padre y el saberte a ti como su hijo. Yo creo que cambió, o sea, es una relación tal cual como con mi novia, futura esposa, Dios quiera que sea ese año, Dios quiera, eh, ahora sí, Dios quiera, sin Dios COVID. quiera que sea ese año. Yo creo que la forma que ha cambiado ha sido como interactúo con él. Yo inicialmente veía, o sea, veía como a Jesús más cercano a mí porque lo vi humano, lo vi que se hizo humano, lo vi que vivió, que tuvo tentaciones, que tuvo, seguramente una chica le dijo: "Oh, Jesús, estás súper bonito, ¿qué tal si tú y yo vamos a otro lado?". Seguro llegó a pasar eso. Y es como que me sentía más cercano a Jesús y veía por muchas cosas por mi pasado, como me mostraron muchas veces a Dios, como te lo dije, que era como ese Dios juzgador y soberano y lejano y condenador, y si dices una mentira ya te mueres. Tal vez lo sentía como muy estricto a él, pero a medida que me fui acercando más y más, me di cuenta de que no es así, son la misma persona, como te estaba diciendo, son el mismo corazón y actúan de la misma forma y quieren lo mismo para nosotros. Entonces yo creo que ha cambiado la intimidad que llego a tener con Dios y la cercanía que hoy en día puedo tener con Dios. Y es una relación como
con otro ejemplo, quiero citarlo, es una relación de tanta confianza que se puede llegar a crear que cuando nosotros éramos pequeños con mis hermanas, tengo dos hermanas mayores que yo, cuando nosotros éramos pequeños, nosotros confiadamente podíamos llegar a la cama de mis papás a las 7 de la mañana y nos pasábamos los tres a la cama de ellos. Y a nosotros no nos importaba si ellos estaban dormidos, nosotros sabíamos que a las 7 estábamos ahí los tres y nos poníamos a ver televisión. Y a veces es tanto el caso que hacíamos que mi papá se saliera de la cama porque ya no cabíamos, pues éramos cinco ahí metidos, entonces quedamos incómodos. Y es como esa relación en que puedo llegar confiadamente y sentirme que estoy en la cama de mis papás y ponerme ahí al lado de Dios. Y si él se incomoda, él no dar el espacio, porque qué papá va a priorizarse a él encima de a su hijo, ¿no? Y qué papá no consiente de esta forma que está contigo, así sea de pie, y él está ahí viendo televisión conmigo seguramente, siguiendo la idea del ejemplo. Sí, 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 sí. Y bueno, compartiéndote, o sea, compartiendo en general como algo más personal, creo que, por ejemplo, cuando se divorcian mis padres, no pensaba en cuánto todo esto afectaría a mi imagen de Dios como un padre, porque mi papá, digamos, terrenal, mi papá fue alguien que ha sido distante, que no ha sido como muy cercano conmigo, que no hemos tenido todo el tiempo como la mejor relación o la relación que yo hubiera esperado. Y a la vez eso no quiero decir dañó, pero dificultó la imagen de Dios como un padre. Porque como tú lo dices, creo que yo experimenté lo mismo en esa cuestión de, o sea, para mí enamorarme de Jesús fue súper sencillo porque lo ves hombre, lo ves, o sea, lo viste, o sea, todo lo relatado de lo que caminó acá. La misma Biblia dice que fue tentado en todo, o sea, todas esas cosas de ver a Jesús como viniendo a la tierra, a mí me enamoró cuando ya realmente yo tomé mi propia decisión. Pero o sea, al entender al Padre Celestial que está en los cielos, o sea, sí fue más complicado porque no había o sea, no entendía quizá el concepto total de un padre porque no lo tuve de la manera que yo esperaba. Y ha sido también un proceso, o sea, para mí, el poder, que eso esté cambiando mi vida, el verlo como el que tiene el control, que me cuida, que me ama, que me protege, también como, no sé, actualmente creo que estoy experimentando a ese padre como un proveedor y en todas esas cuestiones creo que mi vida está, o sea, tenía esta pregunta porque mi vida recién está empezando a experimentar esos cambios de Dios como padre, como tal, esa imagen de Dios como padre. Un consejo que, pues a partir de lo que me dices que quiero dejarte es que esa intimidad que llegaste a tener con Dios o ese enamoramiento que pudiste llegar a tener, que no lo pierdas, porque el mismo Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y siempre decimos esto como algo muy cliché, pero el camino ¿a qué? Él es el camino al Padre. O sea, si nos relacionamos con Jesús, perfectamente vamos a llegar a estar con papá, vamos a estar ahí con Él, hablándole tú a tú, sin, sin lo que decíamos, como sin tanto, sin que nos tache, no, sin que nos juzgue, sino que vamos a estar ahí con Él porque Él nos conoce más que nosotros mismos, de hecho, y nos va a estar esperando para interactuar con Él como interactuamos con Jesús. En nuestro caso personal de ambos, que tenemos como más feeling con Jesús Hijo. Sí, sí, sí. Y bueno, no, esas eran nuestras preguntas para ahora. No sé si tengas algo más que agregar en esta cuestión, algo con lo que quisiera cerrar relacionado Sí, quizás al hecho de ser un hijo de Dios. me quiero quedar con el ejemplo que tú citabas del hijo pródigo. Sí lo citaste, ¿cierto? No estoy loco. Sí, 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 al principio. De- del hijo pródigo, del hijo pródigo y es una historia muy linda porque es, para mí es más importante el padre que el hijo en esa historia y en esa historia el padre que vemos es el puro corazón de Dios cuando ve que su hijo le pide la herencia antes de tiempo y bueno, no va a citar todo porque pues varios conocemos esto, pero lo va a citar ahí como por partecitas. Se gasta la plata y queda literalmente pobre, queda sin nada y se va a cuidar cerdos, siendo que ese de cuidar cerdos es un hecho súper
pésimo para la cultura judía y para en sí los israelitas, porque era un animal sucio. Y tanta era la necesidad que ese mancito tenía de poder alimentarse que pensó en comer la comida de los cerdos y eso era aún peor. Y él, me encanta esta parte porque creo que es en la Reina Valera que dice volviendo en sí, Sí, como que él estaba ido, o sea, sí, había ya, perdido el ya control, estaba dice en otro volviendo en lado. sí, Sí. volviendo en sí, se acordó de su padre. Y él cuando vuelve en sí es que se acuerda y se acerca y él dijo, no, pues me lancé de jornalero y le trabajo a mi papá, si ya no me recibe en su casa, pero por lo menos estoy ganando un dinero mejor que esto. Y hay una versión, bueno, la versión original habla sobre que el hijo empezó a hablar como diciéndole, él tenía preparado una excusa. Y cuando Sí, le empezó a decir la un excusa, papá, discurso. mira, lo que pasa es que yo quiero Sí. venir acá y volver aquí contigo para ser jornalero. La versión original dice que el papá le interrumpió, o sea, ni le dejó terminar lo que él tanto había planeado como para pedir perdón. Y Sí. le dice a sus siervos, vayan y preparen el mejor, eh, ¿qué alimento fue el que comieron? Un, El mejor un puerco. becerro. ¿No? ¿Fue un puerco? ¿Un cerdo? No, Un porque ellos no ternero, comen ¿no? cerdo. Ternero. El mejor ternero, el mejor Ternero, ternero. hey, Vayan y ternero, alicen hey. el mejor Ternero. ternero. Sí. Vayan y alicen el mejor ternero y su maestro que el papá va y lo abraza corriendo con ese olor que puede tener encima, no sé a qué huela estar revuelto ahí entre cerdos, pero Sí. debe oler bastante mal. Y él va y lo abraza como sin importarle nada y se le pega y le alista ropa, le dice, denle ropa a esta persona y en ningún momento le dice, no, primero te tengo que disciplinar 3 meses, a ver cómo te veo y luego sí, sino que se le Y luego a lanza ver de si una sí. y lo Sí. celebra, es lo bonito de eso que celebra y creo que es la actitud que también debemos tener como iglesia, ¿no? Que cuando vuelve una persona que estuvo lejos, celebrar, no esperar como el hecho de, no, vamos a ver si está bien, si se puede caer, sino celebrarlo para motivarle, seguramente eso va a ser mejor que estar como en la expectativa de esta persona para apenas la embarre señalarlo. Sí. Ah, fue muy bueno lo que acabas de decir. Realmente creo que sí, el hijo pródigo también nos habla muchísimo de eso, del padre y de Suma, perdón, festejarlo. una última cosita Dale, pequeña. dale, no, tú dale, mira. Para eso eres el invitado para hablar, tú Listo, échale. listo. No, y ponernos a pensar también en cómo, cuál es nuestra actitud como iglesia, ¿no? Cuando vuelve este hijo. Si vamos a tener la misma actitud del otro hermano, de rechazo, envidia, o si vamos a tener la actitud más bien de lo que debemos imitar, que es a papá, al papá Sí, de ese hijo pródigo y a nuestro papá del cielo, para celebrar a las personas que se quedan perdidas. Y muchas veces pasa eso, lastimosamente, que acá Jesús seguramente se lo está diciendo a los fariseos, pero hoy en día muchas personas podemos llegar a tener ese celo o esa envidia cuando vemos que se que, celebra los que demás alguien que llegan y regresa. nosotros quedamos ahí Sí, al lado. sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Creo que, no sé, en lo personal es de mis historias favoritas de la Biblia. Eh, Muestra muchísimo sobre el carácter de Dios en todo su esplendor. Creo que por eso la disfruto tanto. Y me he identificado en muchos puntos con cualquiera de los personajes, en el sentido creo que en varios puntos de mi vida he sido, eso es otro tema, pero pero he tomado diferentes roles, ¿no? Pero creo que es increíble lo que Dios nos muestra a través de su palabra, esa condición de ser hijos de Dios. Y es un regalo increíble a través de Jesucristo y su sacrificio y su venida a la tierra. Y que ahora me encanta también su oración, que ellos sean uno como tú y yo somos uno en esa cuestión, esa parte de la unidad, de la relación, de la intimidad. Es un tema larguísimo, Sí, es algo que podría seguir. Creo que cualquier tema puede ir relacionado con la intimidad que tenemos con Dios, pero wow, no sé, creo que es algo que hasta deja sin palabras cuando realmente eso hace raíz en nuestro corazón, el saber que somos hijos de Dios. y lo más hermoso es pensar en que lo que hemos experimentado hasta hoy en día no se compara seguramente en lo que vamos a experimentar allá arriba, o bueno, Así donde es. sea.
No sé si es arriba, pero No, donde sea que... no entremos en esa polémica. No entremos en ese... así de ninguno de los dos es teólogo para empezar a Mejor. hablar sobre ese tema, pero en la eternidad va a ser algo que vamos a disfrutar increíble Muy y que tenemos esa confianza. No sé ni cuánto tiempo ha ido, capaz duramos como 10 minutos y yo No, ya me siento que fue como media hora, siento que fue un montón. Sí, y yo sí, es que o sea, realmente a veces me pasa que según yo, no, grabé como media hora, no, Juan Carlos duró el video 12 minutos, bueno, pero muchas gracias, Lucho, muchas gracias por estar acá No, a con ti, nosotros. de verdad, gracias por invitarme, por pensar en mí y Sí. bueno, para lo que necesites estamos para Sí. servir, así sea a la distancia. Estreno que no te he dicho a ti, pero lo más seguro es que tengamos a Lucho por acá en algunos otros temas que ya estoy pensando, orando, a ver cómo va a salir. También por ahí para que le digas a Cami, ya te imaginarás de qué va el asunto, pero me encantaría tenerlos a ambos por acá de nuevo, a ti de nuevo y a Cami por primera vez. Así que Listo. para ir ahí craneando yo te avisaría bien cómo, pero muchas gracias por ser parte de este episodio y una última cosa para cerrar, ahora sí, la pequeña última. No, simplemente no permitan que un mal momento los aleje del Padre. Sigamos buscándole que Él los está esperando con brazos abiertos y seguro va a correr a nosotros. Amén. Bueno, eso ha sido todo por este video, por este audio, como el formato que lo estoy escuchando, y nos vemos en el siguiente episodio.